días, mis estimados amigos, ¿cómo están en este día tan hermoso que es un miércoles, ya el último miércoles de mayo, 27 de mayo, 11:30 de la mañana? Les doy las más cordiales bienvenidas mientras se van conectando cada uno de ustedes. Hoy vamos a continuar un tema más que es creo yo, de mucha importancia cuando hablamos sobre temas de habilidades sociales, cuando hablamos de temas de inteligencia emocional, cómo manejar mis emociones, cuando hablo de temas de cómo mantener relaciones sanas, cuando hablo de temas de ansiedad, de depresión, para todos estos tipos de ajustes psicológicos que nosotros justamente podemos caer y que muchas veces en nuestro día a día vamos viviendo y afrontando, es necesario también hablar de este tema que es tan importante, y lo he titulado nada más y nada menos que cómo se cura una herida. Y eso me hace recordar a una canción, ¿verdad?, de Yacy Velázquez. Cómo podemos curar muchas veces las heridas eh, que nos realizamos muchas veces cuando estamos en un mundo como este, ¿no? En una sociedad tan compleja donde cada individuo es completamente diferente, donde tenemos que, empezando con nuestra familia, aprender a convivir, a interrelacionarnos, a tener relaciones armoniosas. Pero muchas veces, como somos seres complejos, ¿no? A veces se nos dificulta, y justamente ayer, hablando del tema de las relaciones interpersonales, sucede que muchas veces lastimamos y dañamos a las personas, ¿correcto? Entonces, es por eso que hoy he querido hablar sobre este tema para un poco complementar, ¿no? Porque el tema de las relaciones personales, si bien es cierto que uno debe de buscar mantener unas buenas relaciones, debe aprender a gestionar sus emociones. Sin embargo, en situaciones como esta pandemia, muchas veces eh, vamos a estar inmersos en diferentes cambios como los que estamos viviendo, vamos a estar muy sensibles, nuestra vida está cambiando constantemente, en nuestro cuerpo, nuestro organismo se siente, nuestra memoria, nuestro cerebro en un estado de alerta. Entonces, en ese sentido, como todas las cosas han cambiado, nuestro horario, nuestra rutina diaria habitual ha cambiado, todas estas cosas trastocan nuestra emocionalidad. Todas estas cosas interfieren en nuestro estado emocional y mental. Entonces, al suceder estos cambios inciertos, estos cambios que muchas veces generan tanta incertidumbre en las personas, hoy que estamos pasando una situación tan delicada y compleja en medio de tanta muerte, en medio de tantas enfermedades, justamente si no sabemos gestionar y manejar este tipo de temas que son importantes, las habilidades, los valores, vamos a herir a las personas. Nos va a pasar que sea con nuestro jefe, que sea con nuestros amigos, con nuestros compañeros inmediatos. Si no sabemos gestionar esta situación, si no controlamos nosotros la situación, lo que va a pasar es que la situación nos va a controlar a nosotros. Las emociones nos van a controlar a nosotros, ¿no? Los pensamientos negativos nos van a controlar a nosotros. Entonces, en esa situación muchas veces vamos a herir, y no solamente ahora, sino en toda nuestra vida. De seguro que ustedes, tú que me escuchas, amigo o amiga, en esta mañana, de seguro que me dirás: Gloria, yo hace tiempo de repente no tengo contacto o con tal o cual persona, o tuve un problema, me dañaron, he sido víctima de violación, he sido víctima de abuso sexual, he sido víctima de abusos de hostilidad laboral, he sido víctima de abusos, de violencia familiar. De repente tú, mujer que me escuchas en la mañana, espero no sea tu caso, me dices: Gloria, yo en alguna vez sí he sido víctima ¿cómo se llama?, de violencia familiar, ¿no?, de violencia femenina. Entonces, tantos casos que muchas veces suceden en nuestras vidas, ¿verdad? Y que muchas veces podemos estar guardándolos allí como un tesoro, pero un tesoro no positivo, sino como un tesoro negativo que nos puede estar mellando por ejemplo, nuestra autoestima, las palabras hirientes, ¿no?, el golpe físico y todas esas situaciones difíciles, de problemas que desde que hemos nacido hasta el día de hoy hemos afrontado y hemos experimentado en nuestras vidas. Entonces, Gloria, ¿qué hago yo con estas heridas del alma? Esas heridas
que son profundas, que vienen desde hace muchos años y que muchas veces no podemos soltarlos, que no sabemos cómo olvidar y que justamente en el tiempo hace que esta herida no es que se desaparezca, sino que está ahí guardada, depositada y muchas veces genera en nosotros ¿qué cosa? Amargura, genera en nosotros ira, genera en nosotros resentimiento, genera en nosotros cólera y tantas emociones negativas. Cuando hablamos, por ejemplo, de inteligencia emocional, hablamos que, por ejemplo, no deberíamos de tener estas emociones negativas. Sin embargo, muchas veces hay emociones negativas que no son de ahora, sino que hay emociones negativas que han sido guardadas por muchos años, desde nuestra niñez, de nuestra adolescencia, porque alguien me señaló, alguien me ofendió, porque me hicieron bullying. O sea, tantas cosas tú y yo adultos que hoy somos, que hemos experimentado de la niñez y la adolescencia y que de repente hemos guardado por muchos años y está ahí escondido en nuestro túnel de secretos, ¿no? Y que muchas veces nos está lastimando, nos está mellando o simplemente pensamos que esto está controlado cuando realmente no es así. Entonces, por eso es que es importante hablar del perdón. La única forma de curar una herida, mi amigo, mi amiga, que en esta mañana me escuchas, es a través del perdón. Para que tú y yo podamos ser libres realmente, para que tú y yo podamos vivir una vida plena, una vida abundante, una vida armoniosa, necesitamos como seres humanos aprender a perdonar. Y quizás este tema no es un tema muy fácil, es uno de los temas más complicados en la humanidad y para todas las tribus y todas las culturas y todo el mundo. Porque todos, mientras vivamos en esta tierra, vamos a ser lastimados, heridos, mellados, consciente e inconscientemente, ¿no? Aún hasta las personas a quienes amamos, muchas veces lastimamos, ¿o no? O a veces nuestros padres que nos aman, pero justamente porque no hay conciencia o no tienen información o conocimiento de ciertos aspectos, sin querer, lastimamos a nuestros hijos, lastimamos la autoestima de nuestros hijos, lastimamos la seguridad de nuestros hijos, la identidad de nuestros hijos, la valía de nuestros hijos. ¿Te das cuenta? Y de repente nosotros en algún momento cuando hemos sido niños o adolescentes hemos experimentado eso. La falta de cuidado de papá, de mamá, los padres ausentes y tantas cosas que pueden generar en nosotros odio, rencor, les decía yo, amarguras y tantas emociones y sentimientos negativos que no nos llevan a ningún puerto bueno, que a la larga nuestras vidas las van a envenenar, porque esas emociones negativas lo que hacen, mis amigos, es envenenar nuestra alma, es envenenar nuestros corazones y no nos generan nada bueno. Y hoy, sobre todo hoy en día, es importante hablar del perdón. ¿Por qué? Porque hoy en día de seguro que tú has escuchado que los expertos, los especialistas, hablan y comentan al respecto de qué, de las famosas enfermedades emocionales. Y muchas veces estas enfermedades emocionales, ¿saben por qué surgen? Surgen por una falta de perdón. Surgen porque tengo amargura en mi corazón. Surgen porque guardo rencor hacia una persona. Porque fui rechazada, porque me decepcionaron, porque tuve la más alta expectativa de alguien y ¿sabes qué? Me falló, fracasó. O porque fracasé en algo y guardamos ahí emociones. Entonces, el perdón es importante en dos sentidos. Uno, aprender a dar perdón y dos, aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Porque como verás, somos seres humanos, somos seres falibles que cometemos constantemente errores, tú y yo. Entonces, tenemos que aprender también en primera instancia a perdonarnos a nosotros mismos. Si yo quise alcanzar algo y de repente no planifiqué bien, no lo terminé, no lo concluí, bueno, pues tengo que aprender a qué, de mi error, tengo que aprender a aceptarlo, tengo que aprender a entender que yo soy una persona con fortalezas, pero que también tengo áreas de mejoras, tengo debilidades y que debo de cada día ser más consciente, ¿sabes para qué? Para poder decir, caray, si me equivoqué en esto, bueno, pues hacia adelante voy a tener cuidado para no volver a cometer los mismos errores, para no volver a equivocarme. Entonces,
Eso es de sabios, por ejemplo, porque somos seres humanos que somos falibles y podemos cometer errores, pero el punto está en que no estemos constantemente cometiendo el mismo error. El punto está en el que tú y yo aprendamos nuestras lecciones de vida y que de ser el caso, si es que yo cometí un error, bueno, pues hacia adelante, tratar de ser más consciente, tratar de cuidarme a mí misma entre mis palabras, mis acciones, lo que pienso, lo que hago, aún los hábitos, porque nosotros somos seres humanos que estamos compuestos de hábitos, hábitos que desarrollamos día tras día, ¿no? Entonces, fijarnos de esos hábitos, por ejemplo, ¿nuestros hábitos son correctos o nuestros hábitos son incorrectos? Entonces, ser consciente de todas esas cosas, ¿para qué? Para empezar a buscar un cambio en mí misma, para empezar a buscar, a no herirme a mí misma, pero tampoco a herir a los demás. Porque por un lado, cuando nosotros nos perdonamos a nosotros mismos, vamos a liberarnos, vamos a soltar a las personas, pero también es ese paso de perdonar a los demás cuando me han ofendido, ¿no? Entonces, sé que es muy difícil tener que lograr hacer el bien, sé que es muy difícil el perdonar a una persona cuando nos han ofendido, cuando muchas veces nos han lastimado muy fuertemente nuestro corazón, la infidelidad, por ejemplo, en las parejas, ¿no? Eh, tantas problemas y situaciones tan delicadas, pero es importante, ¿saben qué, amigos? Aprender en nosotros a desarrollar, así como nos interesa desarrollar en nosotros la responsabilidad, ser buenos profesionales, ser inteligentes, conocer más de materias y de ciencias, que es muy bueno ser preparados profesionalmente y ser nuestros servicios, brindarlos en excelencia, está muy bueno, eso está muy bueno, pero también tenemos de alimentarnos de estas otras áreas de la vida, como que son los valores, como los principios, que son importantes en nuestra vida para que podamos tener una vida armoniosa, una vida abundante, una vida equilibrada en todas las áreas de nuestras vidas, no solamente en la parte cognitiva, sino también en la parte blanda, en la parte espiritual, en la parte social, en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Cuántos, cuánto nos falta a nosotros como seres humanos realmente, por ejemplo, aprender a ser misericordiosos, aprender a decir la verdad? Porque estamos acostumbrados a muchas veces para evitar problemas, mentir, para escamullarme y para salirme fácilmente de algo, no decir la verdad y engañar. Y sabes qué, cuando nosotros mentimos y generamos hábitos de mentiras o de engaños en nuestras vidas, lo único que vamos a hacer es meternos en un mayor problema, en un grave problema. ¿Y sabes por qué, amigo, amiga? Porque cuando nosotros mentimos, la mentira trae como consecuencia otro tipo más de errores, de equivocaciones, porque vamos a estar aguardando una verdad oculta que los demás no van a saber, y cuando se salga esto a la luz, porque tarde o temprano todo sale a la luz, muchas veces vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades y luego nos vamos a arrepentir y luego vamos a decir, pero ¿por qué no dije? ¿Pero por qué hice esta forma? ¿Por qué actué de esta forma? ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es importante aprender a decir siempre la verdad, con cuidado, con asertividad, claro, en el momento y en el lugar apropiado, pero es importante expresar lo que sentimos y no estar guardando sentimientos y emociones en el momento. Si tú, por ejemplo, en el día, hoy que vivimos trabajando de forma remota y haciendo uso de un solo espacio, conviviendo con mi familia, pero a la vez trabajando, ¿no? Viviendo con mis hijos, con mis sobrinos y tantas personas. Entonces es importante que tengamos cuidado de estos aspectos. ¿Por qué? Porque si no, podemos lastimar, mellar a una persona, tener dificultades en nuestras relaciones, herir a una persona, o de repente, si no sé expresar mis emociones, lo que estoy sintiendo en medio de esta incertidumbre, en medio de esta pandemia, los miedos, los temores que tengo en mi mente y en mi corazón, si me los guardo y me los trago para mí misma, entonces eso no va a ser nada bueno, porque luego va a llegar un momento en el que de repente ya no pueda más y explote y pase que voy a decir las cosas ya sin pensar, sino que voy a decirlo todo en mi emocionalidad, ¿no? En las sensaciones que estoy sintiendo, y eso nos va muchas veces a llevar situaciones de problemas, de tener que pasar heridas muchas veces y crear heridas que a la larga vamos a tener que aprender a perdonar. ¿Me entienden? Entonces, no somos víctimas. Esto es algo importante que tú tienes que saber cuando hablamos del perdón. Ni tú ni yo somos víctimas. No vivas víctima de nada. Y no vivamos víctimas ni esclavos de nadie. Ayer hablaba con una
cliente que trabajamos coaching y justo ella me contaba de algunos aspectos en su vida y muchas veces cuando tenemos heridas en el alma, cuando nos han lastimado de niña, de adolescente, ¿saben lo que pasa? Muchas veces guardamos heridas y nos creemos víctimas. Creemos que todas las personas como que nos están señalando y como que creemos que el mundo está en contra de nosotros y esto no es real. Tienes que quitarte esos pensamientos en tu mente, ¿sabes por qué? Porque el mundo no gira alrededor de nosotros, amigos. El mundo no gira alrededor de nosotros, no somos los únicos seres, hay muchos seres humanos en la tierra. Entonces, quítate ese pensamiento de pensar que no todo es contra mí, no todo yo, no todo esto. No, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y asumir nuestras responsabilidades. Porque a veces pasa que en esas heridas, que en esas afrentas que hemos tenido con personas, pasa que parte de responsabilidad lo tenemos nosotros porque no somos conscientes o porque no actuamos de la forma correcta en el momento correcto. Entonces, no querramos señalar y echar la culpa solamente a una persona y sentirnos víctimas y decir, no, yo no soy inocente, él es el culpable, ella es la culpable, ellos son los culpables, ellos me hicieron esto o ellos no hicieron esto. No, no, aprendamos a asumir también nuestras responsabilidades. ¿Qué hice yo o qué no hice para haber pasado esta situación? Porque hay cosas que hicimos, pero incluso hay cosas que no hicimos. Quizá debía haber sido más prudente, quizá debía haber no ido por este lugar, quizá debí no haber actuado, pensado, hecho o creído que yo era tal o cual persona. Entonces, tenemos que meditar de todas esas cosas, mis amigos. Entonces, es importante que el error que en nuestras vidas cometamos, debemos obviamente asumirlos, perdonar y ser perdonados. Pedir perdón es importante. Y pedir perdón yo sé que no es fácil. Pedir perdón es de valientes. Es de valientes. Porque sabes que en este mundo, en esta vida, vamos a vivir temores, vamos a vivir miedos. Pero es importante que el miedo y el temor no nos controlen. Es importante, mi amigo, mi amiga, que el miedo y el temor no nos paralicen, no nos bloqueen. Es de valientes, ¿sabes qué? Salir y afrontar la situación, asumir mis responsabilidades y perdonar a las personas. ¿Tú quieres que te perdonen? Probablemente tú has herido, has ofendido en algún momento de tu vida a alguien, ¿cierto? Probablemente. Entonces, de seguro que de repente esa ofensa lastimó la relación y ya no hay confianza, ya no hay una buena comunicación, ya no hay pues esa armonía que antes habría entre las partes. Por eso, así como nosotros ofendemos queriendo y sin queriendo a los demás, es importante que también nosotros aprendamos a perdonar las ofensas, así como tú quieres que ser perdonado esas ofensas que tú has dicho, que tú has hecho en tu vida, también nosotros tenemos que aprender a perdonar las ofensas de los demás. De esa manera, ¿sabes qué? Vamos a vivir una vida sin tormentos. De esa manera nuestra vida va a ser más plena. De esa manera ya no habrán pues esos pensamientos que nos ataquen, que nos digan y que nos hagan incluso sentir mal, ¿no? Porque pasa, ¿no? Que muchas veces hemos vivido tantas circunstancias y odiamos a una persona y le deseamos lo peor y queremos vengarnos de esa persona y sentimos que no podemos perdonarlos. Pero ¿sabes qué? Nos engañamos porque los únicos dañados aquí somos nosotros, en primer lugar. En primer lugar, la persona dañada, la persona que está guardando odio y rencor, que ha sido ofendida, es la persona víctima y es la persona más, más dañada en medio de ese proceso de dolor. Por eso es importante que nosotros aprendamos a perdonar, porque vamos a vivir, veía hace un par de días una película justamente relacionada a eso, ¿no? Y a ella, la chica cuenta la historia que esta chica se había casado muy ilusionada con una persona que aparentemente era una persona muy buena, la persona ideal para ella. Sin embargo, pasó el tiempo y ella queda embarazada y este chico la abandona a ella y eso le causa a ella un dolor muy grave, tan grave que ella se cayó en un abismo de depresión y en ese dolor profundo que le causó el abandono de la persona a quien ella amaba. ¿Sabes qué pasó? Buenos días, César. Pasó que ella se dedicó al vicio del alcohol. ¿Cuántos de nosotros, cuando somos justamente víctimas o cuando somos dañados, lastimados, muchas veces no sabemos controlar eso? Muchas veces no sabemos entender y procesar esa situación difícil, adversa, y nos hacemos dependientes de algún tipo de vicio, creyendo que
estando en ese vicio, voy a aliviar mi dolor, voy a sanar mi herida, cuando lo que estamos haciendo es peor, hundirnos y peor hacernos más daño. Esta mujer se había llenado de odio, se había llenado de amargura. Su hija había crecido, claro, se había dedicado a criarla a su hija, pero la trataba fríamente porque ya no había amor en su corazón. Porque el amor que había ella dado a un hombre que no lo supo valorar, ese amor se había roto y ella se había vuelto una mujer dura, una mujer fría, que ya no sentía amor por nadie y que era una mujer que se había dedicado al alcohol y solamente tomaba, y su vida desde que se levantaba hasta que se acostaba era tomar, tomar y tomar, porque ella creía que esa era la forma de aliviar su dolor. ¿Te das cuenta? Cuando de ninguna forma el depender de algo o de alguien nos va a sanar nuestro corazón, de ninguna forma. ¿Sabes qué? Aquí lo importante, que tú y yo aprendamos a soltar ese odio, tú y yo aprendamos a soltar esa herida que nos está causando y que nos está haciendo más llaga y más grande, cada vez más grande esa herida, y tenemos que aprender a perdonar para que ya no vivas así. Y al final la historia, muy bonita, porque al final la historia justamente sucede eso, ¿no? Que ella, su hija le dice, mamá, pero ¿por qué tienes que vivir así? ¿Por qué tenemos que vivir así? Ya no podemos vivir así, la chica es una adolescente, ¿no? Y le hace reflexionar en algún momento a su mamá, la chica sale del cuadro y la mamá comienza a llorar, ¿no? Y comienza a decir, ya, ¿y hasta cuándo? Ya no puedo más, ya no puedo vivir más así, ¿por qué? ¿Por qué me abandonó? Y comenzó a soltar y comenzó a expresar lo que sentía dentro, porque ¿sabes qué? Cuando uno es dañado, hay emociones negativas y tenemos que soltarlas, tenemos que expresarlas, tenemos que liberarlas. Y ella decía, ya no puedo más, por qué me engañó? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué vivir es así? Ya no quiero vivir así, ya no quiero vivir más así, ¿no? Y luego de eso, ella decidió liberar esas emociones, decidió perdonar y cambiar su vida. Entonces, mis amigos, hoy el tema es el perdón. Es importante. El perdón es sanador. El tema yo lo he titulado ¿Cómo se cura una herida? Déjame decirte, amigo, amiga, que en esta mañana me escuchas, que la única forma de curar una herida que tenemos dentro de nosotros es perdonando. El perdón es liberador y tenemos que aprender a perdonar, como dice 70 veces 7. Siempre, siempre. Porque mientras estemos en esta vida vamos a herir y vamos a ser heridos, ¿no? Entonces las ofensas están en medio de nosotros inmersos, con todos los contactos que tengamos. El beneficio de sanar todas nuestras heridas es el perdón. El perdón es una forma de curar nuestras heridas emocionales, porque las ofensas lastiman nuestras emociones, lastiman nuestra autoestima. Y creemos que porque si alguien me abandonó, no soy bonita. Y creemos que porque si alguien me rechazó, nadie me va a amar. Y si creemos que porque si alguien me dijo que no, no sirvo para nada. O si creemos porque alguien me cerró la puerta, no soy capaz. No, quitemos esos pensamientos. Quitemos esas emociones negativas y no nos permitamos pensar así. No te permitas mellar a ti misma por causa de alguien que estuvo mal, que estuvo equivocado, porque efectivamente la persona que nos ofendió no hizo bien, no fue lo correcto. Correcto, pero no nos quedemos enfrascados en ese episodio de nuestras vidas, no nos quedemos solamente en ese momento de nuestras vidas, salgamos de ese momento de nuestras vidas, aprendamos a salir, aprendamos a soltar a esas personas, aprendamos a soltar ese momento y a dejar lo que pase. A decir, ¿sabes qué? Ya esta situación, esta persona ya no va a controlar mi vida. Ya no puedo vivir enfrascada en amarguras y en odios y en rencores. Ayer les decía, hoy es el tiempo de reconciliación. Si hoy no, si en medio de este tiempo duro y difícil, en medio de tanta muerte, si tú y yo no aprendemos a perdonar, si tú y yo no aprendemos a reconciliarnos, entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser el momento preciso y oportuno, el escenario ideal para que aprendamos a perdonar a todas las personas que nos han hecho daño? Yo decidí un día, ¿sabes qué? Porque a mí también me han hecho daño muchas personas en algún momento de mi vida, aún seres a quienes yo amaba, cercanos a mí. Pero me dije, ¿sabes qué? Mientras no perdonaba, me llenaba de odio, me llenaba de amargura, yo a mí misma. Me llenaba de resentimiento, de deseos de venganza, de rabia, de cólera, de frustración.
y me volvía una persona así, porque eso es lo que sucede cuando nuestras emociones controlan nuestras vidas, nos volvemos esas personas, nos volvemos amargadas, renegonas, frustradas. Pero yo decidí un día y dije, no, yo decido, yo quiero ser feliz, decido vivir feliz mi vida y voy a perdonar a todas las personas porque yo me merezco vivir en paz, me merezco vivir feliz. Quizás esa persona no se lo merece, pero eso ya lo dejo a Dios, lo dejo a la vida. Yo decido hoy ser feliz y ser libre. Y perdoné. Fue un proceso, pero decidí y declaré con mis labios perdonar a todas esas personas que me ofendieron, que me hicieron daño. Y ahora en mi corazón ya no guardo ni odio, ni rencor, ni resentimiento por ninguna de ese tipo de personas, sino que acuérdate que todo lo que sembramos cosechamos. Y esto es para ti y eso es para el ofensor y el ofendido. Y por eso es que tenemos que tener cuidado. Porque cuando nosotros ofendemos a alguien, esa ofensa nosotros lo vamos a recibir tarde o temprano. Es por eso que la venganza no es buena. La venganza dice mata el alma y envenena, ¿verdad? Y eso es real. O sea, tú ni yo debemos de vengarnos de nada. Dejemos a Dios, dejemos a la vida que se encargue de la persona. Porque todo lo que hacemos cosechamos, mis amigos. Si la persona cosechó mal, tarde o temprano sus consecuencias le van a alcanzar. Así que no deseemos mal a nadie. No, aprendamos a vivir felices, aprendamos a dar amor, aprendamos a hablar con ternura a las personas, ¿no? A no herir a las emociones, la autoestima de los demás. Tú no quieres que te lastimen a ti, no lastimemos a los demás, seamos empáticos, amigos, seamos empáticos, cuidemos nuestra autoestima, nuestra valía, ¿no? Amémonos, valorémonos, aceptémonos, digámonos, yo soy capaz, yo soy valiente, yo soy inteligente, yo soy bonita. Yo soy valiosa, yo soy importante, yo soy amada. Dite a ti mismo todos los días, aprende a valorarte a ti, aprende a respetarte a ti, porque si tú no te respetas a ti misma, nadie te va a respetar. Entonces no dejes que los demás controlen tu vida, no dejes que cuando alguien te dice algo malo, eso te dé vuelta en la cabeza y pienses que eres así. No eres así, deséchalo. Si tú eres una persona segura de ti misma, si tú sabes quién eres, nadie tiene que controlar tu vida. Nadie debe, ninguna palabra ociosa de una persona debe de venir a decir, ah, sí, yo soy así, ah, sí, es verdad, yo. No, señores, no. ¿Por qué tienes que dejar que controlen los demás con pensamientos y con emociones o con insultos o con gritos negativos que vengan y que sea eso tu identidad cuando eso no es tu identidad? Por eso es importante que tú tengas una identidad clara. Por eso es importante. Entonces, mis amigos, el perdón es un principio y un beneficio de salud y bienestar. Yo merezco ser libre. Quizás la persona que me ofendió no merezca, pero acuérdate, el perdón tiene que ver, ¿sabes con qué? Con el deseo de que yo merezco ser libre. Yo merezco vivir en paz. Yo merezco tener una vida sana, tener una vida de bienestar, de equilibrio, ¿no? Entonces, ten la apertura para perdonar. El perdón es un proceso, no es de la noche a la mañana. Es yo declaro, yo decido. El perdón tiene que ver con una decisión. Yo decido, como les decía hace un momento de mi vida, decido perdonar a las personas. Y luego las emociones y los sentimientos, en base a esa voluntad, en base a esa decisión que yo he tomado, se va a ir procesando, se va a ir cambiando. Primero, perdónate a ti mismo y luego perdona a los demás. Primero perdónate, porque si nosotros cometemos errores justamente, declara con tu boca el perdón. Decide si la persona, aunque la persona no se arrepiente, decide perdonarlo. No importa. Recuerda, el perdón no tiene que ver con la otra persona, el perdón tiene que ver contigo. El perdón tiene que ver que tú te lo mereces, aunque esa persona no se lo merezca, déjalo. Y sería bueno que en un proceso de perdón, en un proceso de reconciliación, haya, haya la reconciliación. Pero si es que no llega a suceder eso, no te preocupes. Lo importante es que tú decidas y tú des el primer paso. Si la otra persona no acepta, si la otra persona no quiere escucharte, déjala ahí. Tú cumpliste con tu parte. Porque tú eres tú y ella es ella o él es él. Tú no puedes meterte a su cabeza y tú no puedes meterte a su corazón y decirle, ¿sabes qué? Haz esto. No. Tú en tu lado. Habla con esa persona y dile, mira, ¿sabes qué? Yo decido perdonarte porque yo quiero estar en paz contigo y con todo el mundo. Yo quiero vivir una vida sana, plena y no quiero guardarte más rencor, lo dejo todo al pasado. Si esa persona en ese conversar lo acepta y te pide perdón, qué bueno, has ganado. Has ganado porque le ayudaste incluso a él que de repente era incapaz o ella que era incapaz de pedir perdón. Pero sí, eso sería lo ideal, que se reconcilien, que esa persona te pida perdón, ¿no? Y etcétera. Pero
Si es que esa persona no lo acepta, si esa persona no, nada, entonces no hay problema. Lo importante aquí es no tanto el cambio de ella, sino el cambio tuyo, de tu actitud, el decidir tú querer perdonar. Y bueno, él en cuanto a ella, cada uno asumirá sus propias consecuencias. Entonces te voy a dar 3 recomendaciones y con esto acabo. 3 recomendaciones para el perdón. Trae a tu mente los recuerdos negativos para liberarte de ellos. Trae a tu mente cualquier recuerdo negativo en tu infancia, en tu adolescencia, en tu adultez, en algún momento, episodio en tu vida que te marcó, trae a tu mente eso, ¿no? Ese recuerdo y comienza a liberar. Comienza a decidir y decir, voy a perdonar a esta persona. Hola Mariela, venimos a ser felices. Así es. Toma la decisión. Nada ni nadie debe controlar tu vida. Tú tienes la única decisión y la única autonomía y autoridad de decidir qué aceptas y qué no aceptas. Por eso es que no dejemos. El segunda recomendación es no racionalice los motivos que tienes que perdonar. Aunque no lo merezca, pero tú sí lo mereces. Aunque tú me digas, Gloria, pero tú no sabes lo que me hizo esta persona. Gloria, pero tú no sabes lo que yo viví. Me imagino, me imagino. Me imagino que ha sido muy doloroso, me imagino que no debe ser nada fácil, pero no lo racionalicemos, porque si comenzamos a racionalizar y a analizar eso que nos hizo, lo que va a pasar es que nos vamos a llenar más de emociones y las emociones van a decir, no lo perdones, no lo perdones. No, no hagamos eso. ¿Sabes qué? Mejor no lo racionalices y tú decides. Y di, ¿sabes qué? Aunque él no se lo merezca, yo merezco vivir en paz. Por eso voy a perdonarte. Por eso decido perdonar, porque el perdón es una decisión. Decido sanar mis heridas y no vivir más en amargura, no volverme una persona amargada, no volverme una persona resentida, no volverme una persona iracunda. No, no quiero ser así, quiero vivir feliz, quiero vivir en paz. Por lo tanto, decido perdonar. Y finalmente, 3, decide, ¿no? Decide perdonar. Nada de perturbaciones, nada de quejas, nada de estar pensando ya darle vuelta, ya. Déjalo el pasado atrás. Pero repito, para que el pasado quede atrás y para poder aprender a perdonar, necesito tomar la decisión, indistintamente lo que haya sucedido. Aplica esto en tu vida como un hábito para que eso se genere todos los días y forje un carácter nuevo en ti, porque cuando nosotros aprendemos a perdonar y forjamos el perdón como parte de nuestro carácter, eso nos va a ayudar a, ¿sabes qué?, a ser mejores personas. Todo tiene un sentido y todo tiene un propósito en la vida y eso nos va a elevar a un sentido moral muchísimo mejor y además eso va a ser preservado y eso va a ser valorado por ti y por los demás cuando lo vean. Así que ya sabes, mi amigo, mi amiga, en esta mañana que me escuchas, aprendamos a perdonar. ¿Quieres sanar tus heridas? Necesitas perdonarte, 1, a ti mismo y 2, perdonar a los demás. No importa que esa persona no se lo merezca, no importa. Déjalo a la vida, déjalo a Dios. Que todo lo que se siembra, acuérdate de este principio, porque es un principio, es un principio. Y también te lo digo para ti, por eso que tengamos cuidado, porque todo lo que sembramos, cosechamos. Si tú siembras amor, vas a sembrar amor. Si tú siembras odio, vas a sembrar odio. Así que, ¿qué quieres sembrar hoy en tu vida? ¿Qué quieres sembrar no solamente para ti, sino para tus hijos y para tu descendencia? Toma la decisión, toma la actitud correcta. Mañana, mis amigos, voy a hablar sobre la autoestima, porque considero, siguiendo a esta línea de temas, considero que es importante el que podamos hablar qué cosa es la autoestima y cómo es que debe estar nuestra autoestima en relación y aún en medio de esta situación. Porque como verás, la autoestima es básica para poder afrontar cualquier tipo de situación y aún para prepararnos para este tipo de temas. Así que los espero el día de mañana a partir de las 11 de la mañana. Por favor, pasen la voz. Mañana el tema es la autoestima. ¿Sí? Que Dios los bendiga y cuídense un montón. Nos vemos pronto. Chao.